La verdad es que no siento ninguna diferencia con la situación de hace 10 años, incluso hace 20. Este, digamos que he envejecido bien, tengo una buena vejez, soy lúcido, trabajo mucho, soy sano, así bueno, que sobre todo intelectualmente estoy produciendo mucho. He aprovechado el encierro de la pandemia para escribir mucho y pues van a salir y han salido muchos libros. Espero que no sea un corte de caja, porque no quiero cortar nada, estoy en plena producción, pero sí, es este libro, sí, seguramente ya lo han visto. Este libro decidí escribirlo hace unos 7 u 8 años y comencé a escribirlo de una manera muy personal, no sabía muy bien qué iba a resultar. Fue una exploración de mi pasado intelectual, es una autobiografía intelectual con algunos elementos de carácter personal, etcétera, pero básicamente es una autobiografía intelectual en donde trato, digamos, de pensar. Mi vida intelectual ha dado muchos saltos. Y yo me pregunté, bueno, ¿qué lógica tienen esos saltos? ¿Por qué paso, qué sé yo, de ser originalmente arqueólogo, que es la primera carrera mía en la escuela de antropología, a estudiar la cuestión agraria, después la identidad nacional, y después pasar a estudiar los mitos de la melancolía en Europa, del mito del salvaje europeo, para desembocar en los temas de la antropología del cerebro, de las relaciones entre el cerebro y las redes culturales? Claro, parecen saltos mortales, ¿no? En la academia no se suelen dar esos saltos. Normalmente las personas se dedican a una temática y se mantienen fieles a esa temática a lo largo de su vida. Yo he dado cambios, saltos, mutaciones, como llamo a mi libro, y eso me ha intrigado porque al mismo tiempo ha sido algo riesgoso. Pasar de arqueólogo de la cuestión agraria a la neurología, pues no deja de ser un salto peligroso, desde luego. Por suerte he sobrevivido y no he sobrevivido mal, pero lo que me motivó a escribir esa reflexión autobiográfica es justamente eso, tratar de entender cuál es el hilo, qué une todo esto, qué coherencia tiene alguna lógica en mi vida. Esa es la motivación. Hay muchas verdades, ese es el problema. Efectivamente, yo ahí hablo de algo que ocurrió cuando era pequeño, esa obsesión por la verdad. Y planteo que ese es uno de los tres hilos que parecen ligar todo este caos que podría parecer mi vida intelectual: la búsqueda de la verdad, la situación de ser extranjero en todas partes y una actitud rebelde. La búsqueda de la verdad desde una perspectiva científica es un lugar común, eso es lo que los científicos, antropólogos, sociólogos, historiadores, astrónomos, etcétera, buscamos. Pero también tiene un filo peligroso que es el dogma, el generar verdades como dogmas. Y eso, desde luego, cuando yo era joven, que era militante de izquierda, era un peligro en el que efectivamente caí. Yo fui muy dogmático, fui un marxista dogmático. Entonces, exploro ese tema que, digamos, ha matizado mi vida intelectual a lo largo de decenios, el de la verdad en sus diferentes formas. Desde luego llegué a la conclusión de que la verdad puede ser plural y que las verdades establecidas en un momento pueden cambiar y descubrirse nuevas cosas. Así que uno tiene que ser modesto y ser tolerante y sobre todo estar abierto
a lo nuevo. Vivimos el peor de los dogmatismos, que es el dogmatismo nacionalista. Cuando la pertenencia a una cultura, a una nación, a una etnia, se vuelve ideología, eso es extremadamente peligroso. El nacionalismo está en la raíz de la guerra y de las grandes guerras mundiales y de la guerra hoy en día en Ucrania. ¿Cuál es lo que hay? ¿Qué es lo que hay detrás de la guerra de Ucrania? El nacionalismo ruso agresivo y el nacionalismo ucraniano defensivo. El nacionalismo es algo tremendamente peligroso y lo sé yo bien, que vivo en un país donde nací, muy nacionalista, en donde hay tradiciones nacionalistas muy fuertes y vengo de una cultura europea, la catalana, que también tiene un nacionalismo muy agresivo y peligroso. Un mexicano que está en proceso de cambio hacia una post-mexicanidad democrática, abierta y plural, no esa mexicanidad dogmática que hace el culto a la existencia de una sola identidad nacional. Las identidades son múltiples y lo que sucede es que esas diferentes identidades fácilmente pueden ser vistas como extrañas y extranjeras por las otras. Y eso es un peligro de toda afirmación dogmática de la identidad, sea nacional, sea étnica o sea sexual, etcétera. Yo fui militante comunista del Partido Comunista Mexicano durante muchos años. Y desde luego abandoné ya hace mucho tiempo esos dogmas. Yo viví sumergido en el dogma marxista-leninista. Después, dentro del mismo espacio comunista, yo me volví un reformista, fui muy criticado por eso, se burlaban de mí, me definían como eurocomunista, y he acabado siendo un socialdemócrata. Mi reformismo se transformó en una actitud socialdemócrata que a fin de cuentas es un poco la fusión de las tradiciones marxistas y socialistas con las tradiciones liberales de izquierda. Fui censurado por los otros que me criticaban por cambiar. Así que es una situación difícil. Esta tradición socialdemócrata no tiene mucha fuerza. No hay un espacio importante socialdemócrata en México. Vivo una condición de cierta soledad, desde luego, porque estoy en esa posición, es mi punto de vista crítico, pero es un espacio que desgraciadamente en México no se ha expandido, a diferencia de Chile, por ejemplo, donde hay un espacio socialdemócrata muy importante. Boric pertenece a él, sin duda, los socialistas chilenos y parte, incluso algunos de los comunistas chilenos. Sin duda, Lula es el gran socialdemócrata brasileño, aunque no tiene ese origen en tiempos pasados, pero se volvió ese gran socialdemócrata. Y desde luego Petro en Colombia es un socialdemócrata que viene de la extrema izquierda, viene de la guerrilla. De hecho, en mi libro cuento que yo también tuve un coqueteo con el movimiento guerrillero encabezado por Rubén Jaramillo. Entonces, pues hay muchas izquierdas. La izquierda socialdemócrata no es muy fuerte en México. Ha sido más fuerte, si acaso, la izquierda populista, aunque hoy en día la izquierda populista también está muy golpeada. Sería el ejemplo, y marginada, sería el ejemplo de Cuauhtémoc Cárdenas, pues que representa esa izquierda populista que tiene su origen en el PRI, que ahora está completamente aislada, avasallada por el populismo de derecha. Entonces, bueno, es una situación difícil, pero por suerte la política no es todo en mis 80 años. Es una parte, pero la parte más importante no es la política, es la investigación, la reflexión, el pensamiento y todas esas obras que he realizado sobre mitos, sobre la melancolía,
sobre el hombre salvaje, sobre el cerebro, sobre la estructura agraria en México y en otros países. Ese es lo principal. Yo en el libro lo comento. El tema de la melancolía me fascina, pero nunca he sido melancólico. Bueno, eventualmente podré tener, digamos, cuando murió mi padre, efectivamente me puse un poco melancólico, o bastante. Cuando murió mi madre también, digamos, pero no, yo no tengo un temperamento melancólico para nada. Soy pesimista, eso sí, pero por motivos intelectuales. El pesimismo de observar cómo estos peligrosos nacionalismos están invadiendo el mundo, llevándolo al borde de la guerra o en la franca guerra en algunos casos, como el caso ucraniano. Entonces, digamos, soy pesimista porque veo el mundo de la política y del poder y del poder económico y del poder político, derivando hacia posiciones muy malas. La política está llena de demagogia y de mentiras. El poder económico está ejerciendo su poder, explotando y generando más miseria. No aparecen alternativas, la alternativa socialista se ha esfumado completamente. Quedan las posiciones reformistas, pero que con trabajo pueden ofrecer posiciones. Así que yo veo el panorama mundial de hoy, el panorama de México, con ojos muy pesimistas. Tuvo un resultado que yo creo que fue negativo, que era mi culto a la revolución, el pensar que debíamos desencadenar una revolución violenta para tomar el poder en nombre del pueblo. Ese fue el lado positivo, pero hay también el lado positivo para mí, que es una rebeldía intelectual que no acepta las verdades establecidas, y que busca elementos nuevos, que es rebelde ante la verdad establecida, que sospecha de esas verdades establecidas y busca nuevas formas. Esa actitud rebelde dentro de la investigación o al escribir ensayo, etcétera, me parece que es saludable. Yo cuando dirigí la revista El Machete, que era una revista del Partido Comunista, pero que el propio Partido Comunista, aunque la pagaba, una gran parte de los compañeros, de los camaradas del partido no les gustaba por heterodoxa, ¿no? Por la defensa de los derechos de los homosexuales, por la pluralidad, por la defensa del uso de la marihuana, que lo hicimos directamente, una visión distinta de las drogas, ni hablar de la política. Yo era tremendamente crítico del socialismo realmente existente, del despotismo en la Unión Soviética, etcétera. Entonces, claro, era una revista hecha por el Partido Comunista, pero muy heterodoxa, muy crítica, muy rebelde. En ese sentido, era una rebeldía y yo creo que sí, defendimos causas que siguen siendo muy importantes hoy en día, sin hablar, bueno, que también dedicamos a eso artículos, el derecho de la mujer a elegir libremente si el aborto, bueno, un montón de cosas que siguen siendo debatidas hoy porque no se han logrado completamente, no se han alcanzado totalmente. El tema de las drogas, ni hablar, estamos sumidos ahí en una situación terrible. Los derechos de las mujeres siguen pendientes realmente, ¿no? La discriminación a las mujeres es un fenómeno generalizado todavía, desgraciadamente, y la desigualdad de las mujeres es notoria. Me he sentido en mi vida tentado a arrepentirme, digamos, de haber sido un comunista dogmático, pero pienso al mismo tiempo que dentro de esa militancia hubo algo positivo, porque me dio una disciplina intelectual, un rigor intelectual
que fue positivo y que cuando abandoné el dogma me ayudó. No me arrepiento propiamente, sino que reflexiono sobre eso. A fin de cuentas no lo puedo cambiar, ya ocurrió. Entonces, eh, y luego hay cosas de tipo personal que no se tratan en el libro, en donde sin duda hay muchos errores, pero esos generalmente se pueden al menos un poco corregir, pero de esos no hablo. Eso es mi vida privada. He echado mano y reproduzco fragmentos de muchas cartas que yo escribí en aquella época. Y después, ya más grande, acudo a entrevistas que me han hecho, como esta que estamos haciendo, que me hicieron en diferentes épocas, que revelan cómo era yo. Y dialogo de alguna manera al escribir mis memorias con ese joven, y luego ya no tan joven, que era, y que tenía ideas diferentes a las que tengo ahora, pero las reproduzco, las critico, hago observaciones, a veces me burlo incluso. Así que es un diálogo en cierta medida, y he hecho ese esfuerzo porque por suerte mi familia metió todas las cartas en un archivo en Cataluña y están disponibles, además están abiertas al público. Y me aproveché de eso y decidí usar esas cartas para reflejar cómo era, cómo pensaba. Y después ya sale el Bartra viejo, que soy yo, opinando sobre eso y armando el libro. Yo nunca he sido religioso, yo vengo de una familia republicana, atea, y yo no tuve ninguna educación religiosa y por lo tanto de joven ningún problema religioso. Nunca he creído en ninguna divinidad más que las que existen en la literatura, desde luego. Yo recuerdo que a mi padre cuando yo era pequeño le preguntaba, ¿Dios existe? Y mi padre me contestaba invariablemente, sí existe, pero en la literatura. Entonces, ese Dios o esos dioses, esas diferentes creencias existen en la cultura, existen literariamente, desde luego, pero yo no tengo un temperamento religioso y nunca lo he tenido. Cada vez que me amenazan con un homenaje, y eso hace tiempo, o que me dan un premio, o por ejemplo que la universidad me declara investigador emérito, siento que hay algo de proceso de momificación, digamos, de quererme, de momificarme en vida. Algo hay de eso y desde luego que inquieta, pero yo lo tomo por el lado irónico y veo estas cosas. A fin de cuentas, los homenajes, los premios, todo eso, en el fondo no son tan importantes como uno cree o como mucha gente cree. Lo que es importante, eso sí, es la obra que uno ha producido, porque esa obra es la que puede ser leída, la que a lo mejor fertiliza con ideas a los lectores. Esa queda ahí. Ese es el exocerebro que yo he estudiado. Ese, cuando yo desaparezca, va a quedar ahí y posiblemente tenga alguna función y con esa esperanza estoy tranquilo y no tengo miedo del futuro. No me preocupa la muerte. Como no tengo temperamento religioso ni soy melancólico, pues no, la muerte, estrictamente hablando, pues es la cesación de la vida y eso ya uno lo ha experimentado, entre comillas, antes de nacer. Antes de nacer uno no existía, al morir se vuelve a esa condición. Yo creo que la ironía es la columna vertebral de la crítica y yo me tomo a la ironía muy en serio, para decirlo así, pero también como broma. Esa ironía está presente en prácticamente todos mis ensayos. Siempre hay un elemento burlón, bromista, juguetón, etcétera, en todos mis ensayos. Y eso es algo que es muy importante en mi vida cotidiana también. Malinowski decía que la antropología, a fin de cuentas, era un ejercicio del humor.
así que así ejerzo la antropología y la sociología con humor.